Muy buenas, tengan todas y todos ustedes, vosotros. La siguiente lectura, como ya se anunció en la anterior, es de un capítulo, el primer capítulo de Los límites de la interpretación, de Humberto Eco, traducido por Elena Lozano, editorial Lumen, del año. Primera reimpresión en México, 1992, del año 92. Lo primero que me sorprende que algunas mayúsculas llevan acento y otras no. Pero bueno, sirva esto para continuar. Entonces, el capítulo primero, que se relaciona obviamente con la interpretación de los textos. Humberto Eco dice que le pone límites, pero yo creo que más bien amplía el campo semántico que tenemos normalmente sobre lo que consideramos por interpretar un texto. El capítulo primero es una ponencia de Humberto Eco de 1985 y vamos a escuchar en sus palabras la traducción hecha por Elena con H Lozano, como hay allí un affair, vamos a llamarlo así, con Derrida y con el deconstructivismo, cuestión que es interesante también, ¿no? Lo importante, o lo que yo considero también importante a la hora de hacer lectura de todos estos textos, aparte de lo interesante que nos puede resultar el tema en cuestión, también pues nos podemos dar cuenta de cómo nos dice el autor, la autora de los propios textos, su manera de sintaxis, de gramaticalidad, de vocabulario, etc. Capítulo 1. Intentio lectoris. Apuntes sobre la semiótica de la recepción. Ya digo, una ponencia presentada en Mantua en 1985. Son 24 páginas, así que les comento que la lectura va a ser un poco extensa, no demasiado como otras, y que la música de fondo nos ayudará a llevarlo comedidamente. En las últimas décadas se ha ido afirmando un cambio de paradigma respecto de las discusiones críticas precedentes. Si con el estructuralismo se privilegiaba el análisis del texto como objeto dotado de caracteres estructurales propios, descriptibles mediante un formalismo más o menos riguroso, posteriormente la discusión se orientó hacia una pragmática de la lectura. Desde principios de los años 60 en adelante, se multiplicaron las teorías sobre la pareja lector-autor y hoy tenemos, además del narrador y del narratario, narradores semióticos, narradores extraficticios, sujetos de la enunciación enunciada, focalizadores, voces, metanarradores, y siguen lectores virtuales, lectores ideales, lectores modelo, superlectores, lectores proyectados, lectores informados, archilectores, lectores implícitos, metalectores y otros. Desde luego, no todos estos autores y lectores tienen el mismo régimen teórico. Véase Pugliati, 1985,
para un mapa completo de este paisaje de identidades y diferencias, y Ferraresi y Pugliati, 1989. Aquí nos podemos dar cuenta el amplio campo en el que nos estamos metiendo al considerar lector-autor. Pero hay más. En cualquier caso, especulaciones diferentes como la estética de la recepción, la hermenéutica, las teorías semióticas del lector ideal o modelo, el llamado Reader Oriented Criticism y la deconstrucción han elegido como objeto de investigación no tanto los acontecimientos empíricos de la lectura, objeto de una sociología de la recepción, cuanto la función de construcción del texto o de deconstrucción que desempeña el acto de la lectura, visto como condición eficiente y necesaria de la misma actuación del texto como tal. El aserto subyacente en cada una de esas tendencias es que el funcionamiento de un texto, no verbal también, se explica tomando en consideración, además o en vez del momento generativo, el papel desempeñado por el destinatario en su comprensión, actualización e interpretación, así como la manera en que el texto mismo prevé esta participación. 1.1 Arqueología. El fantasma del lector se ha introducido en el centro de diversas teorías por filones independientes. El primero que habla explícitamente del autor implicado es Wayne Booth en 1961 con su La retórica de la ficción. Después se desarrollan, ignorándose recíprocamente, una línea semiótico-estructural y una línea hermenéutica. La primera, la semiótico-estructural, se remite sobre todo a los ensayos de Comunicaciones, 1966, donde Roland Barthes habla de un autor material que no se puede confundir con el narrador. Todorov evoca la pareja imagen del narrador, imagen del autor, y vuelve a proponer las distinciones de Pouillon, 1946, entre los varios puntos de vista, pero detrás de Pouillon están Lubbock, Forster, James, y Genet deja entrever la que será luego, en 1972, su teoría de las voces, entrecomillado, y de la focalización. De aquí, pasando por algunas indicaciones de Kristeva sobre la productividad textual, por el Lotman de la estructura del texto poético, 1970, por la poética de la composición de Uspensky, el concepto todavía empírico de archilector de Riffaterre, 1971, y por la polémica en negativo de Hirsch, 1967, se llega a la noción de autor y lector implícito de Maria Corti, 1976, y de Seymour Chapman, 1978, noción que en estos dos últimos deriva directamente de Booth. Y a mi noción del autor modelo, 1979, que por otra parte deriva también de sugerencias elaboradas en el ámbito de una lógica modal de la narratividad de Van Dijk y Smith, así como de Weinreich, por no hablar de la idea paraisoriana de un modo de formar como hipóstasis autorial inscrita en la obra. Con todo, recuerda Maria Corti, por lo que concierne al autor, que también un texto de Foucault de 1969
exponía en ámbito postestructuralista el problema de un autor como manera de ser del discurso, entrecomillado, campo de coherencia conceptual y unidad estilística. La segunda línea, la hermenéutica, parte de la propuesta de Husserl, 1972, que recoge la terminología de Booth, pero apoyándose en una tradición completamente diferente: Ingarden, Gadamer, Bukarowski, House y la narratología de Stanzel. También tiene presentes a los teóricos anglosajones de la narratividad y de la crítica joyceana. Husserl empezará más tarde a anudar los hilos de las dos tradiciones en 1976, refiriéndose a Jacobson, Lotman, Hertz, Riffaterre y a algunas de mis sugerencias de los años 60. Esta insistencia, a esas alturas casi obsesiva, sobre el momento de la lectura, de la interpretación, de la colaboración o cooperación del receptor, marca un interesante momento en la historia tortuosa del Zeitgeist. Obsérvese que en 1981, evidentemente a oscuras de toda esta literatura y partiendo de análisis de semántica generativa y de investigaciones de inteligencia artificial, Charles Fillmore, aunque a nivel de textos cotidianos no literarios, escribe un ensayo sobre el lector ideal y el lector real. House, en 1969, anunciaba ya un cambio radical en el paradigma de los estudios literarios, y de esta revolución ha sido, sin duda alguna, uno de los protagonistas. Pero puesto que las mutaciones de paradigma surgen de una acumulación de discusiones previas, ante las nuevas teorías de la lectura, debemos preguntarnos si se trata de una tendencia nueva y en qué sentido. Por lo que respecta al primer problema, al semiótico estructural, es necesario reconocer que la historia de la estética puede reconducirse a una historia de las teorías de la interpretación o del efecto que la obra provoca en el destinatario. Tienen orientación interpretativa la estética aristotélica de la catarsis, la estética pseudolonginiana del sublime, las estéticas medievales de la visión, las relecturas renacentistas de la estética aristotélica, las estéticas dieciochescas de lo sublime, la estética kantiana, numerosas estéticas contemporáneas, fenomenología, hermenéutica, estéticas sociológicas, la estética de la interpretación de Paraison. En su teoría de la recepción, 1984, Robert Holub encuentra los precedentes de la escuela de Constanza en las nociones formalistas de artificio, de extrañamiento y de dominancia, en la noción de Ingarden de obra como esqueleto o esquema que debe de ser completado por la interpretación del destinatario, esto es, como conjunto de perfiles entre los que el destinatario debe elegir. En las teorías estéticas del estructuralismo praguense y en especial de Bukarowski, en la hermenéutica de Gadamer y en la sociología de la literatura. Véase Ferrari Bravo, 1986, para los ascendientes formalistas de estos temas. Por lo que concierne a las teorías semióticas, se trata simplemente de establecer cuáles han tenido en cuenta el momento pragmático. En ese caso observaba ya Morris, Fundaciones de una teoría de los signos, 1938,
que también en las semióticas clásicas hay siempre una referencia al intérprete, retórica griega y latina, pragmática sofística, retórica aristotélica, semiótica agustiniana, la cual concibe el proceso de significación con referencia a la idea que el signo produce en la mente del intérprete. Recuerdo también la aportación reciente de los estudios italianos de semiótica de las comunicaciones de masas en el Congreso de Perugia de 1965 sobre las relaciones entre televisión y público, donde se recalcaba que, para definir el mensaje televisivo y sus efectos, hacía falta estudiar no solo lo que el mensaje dice según el código de los mismos emisores, sino también lo que dice o puede decir en relación con los códigos de los destinatarios, y donde se formulaba el concepto de descodificación aberrante, que después desarrollé en La estructura ausente, 1968. En aquellos tiempos todavía no se había propuesto una teoría acabada de la recepción y nosotros utilizábamos como bricoliers tanto investigaciones sociológicas, cuyo método contestábamos, como las ideas de Jacobson y del primer estructuralismo francés, pero con posición algo herética respecto de este último, que privilegiaba el puro estudio del mensaje como objeto autónomo. Paolo Fabri, más tarde, habría de ajustar cuentas con las teorías sociológicas de la recepción en su memorable La comunicación de masas en Italia, Sguardo semiótico e malocchio de la sociología, 1973. Por lo tanto, desde los años 60 las teorías de la recepción nacen como reacción 1. A la obstinación de ciertas metodologías estructuralistas que presumían de poder indagar la obra de arte o el texto en su objetividad de objeto lingüístico. 2. Como reacción a la natural rigidez de ciertas semánticas formales anglosajonas que presumían abstraerse de cualquier situación, circunstancia de uso o contexto en que se emitieran los signos o los enunciados. Era el debate entre semántica diccionarial y semántica enciclopédica. También las teorías de la recepción nacen como reacción 3 al empirismo de algunos enfoques sociológicos. Diría pues que en las 2 décadas sucesivas, la mutación en el paradigma de los estudios literarios se ha manifestado como revalorización de una tradición previa que hasta entonces se había dejado en la penumbra. Para hacerlo ha sido necesario también servirse de nuevos instrumentos predispuestos por la lingüística teórica, e Husserl, 1972, ha sido el primero en afrontar los problemas propuestos por Austin y Searle. Solo 5 años después aparece con Pratt, 1977, el intento orgánico, aunque insatisfactorio, de fundar una teoría del discurso literario sobre la pragmática de los actos lingüísticos. Al abrigo de una tradición distinta, quisiera citar también mi obra abierta, y por tanto un libro que, escrito entre 1958 y 1962 con instrumentos todavía inadecuados, ponía en la base del funcionamiento mismo del arte la relación con el intérprete, relación que la obra instituía autoritariamente como libre e imprevisible, valga la paradoja. Era el problema de cómo la obra, previendo un sistema de expectativas psicológicas, culturales e históricas por parte del receptor,
hoy diríamos un horizonte de expectativas, intenta instituir lo que Joyce llama en Finnegan's Wake un lector ideal. Naturalmente entonces, al hablar de obra abierta, me interesaba que ese lector ideal estuviera obligado a sufrir, siempre en términos joyceanos, un insomnio ideal. Tan influido estaba yo por la estrategia textual de preguntar a la obra hasta el infinito. Sin embargo, insistían que el lector debía preguntar a esa obra y no a sus personales pulsiones en una dialéctica de fidelidad y libertad que una vez más me había sido inspirada por la estética de la interpretación de Paterson, de la que elaboraba una versión secularizada. Aquí tiene un pie de página que creo conveniente también incorporar a la lectura. Mi posición no era, aún así, tan pacífica y me valió algunas objeciones por parte de Levi Strauss, Caruso, 1969, que ya he discutido en Lector in Fábula, y en las que se sostenía la autonomía del texto respecto de sus interpretaciones. Parece, por tanto, como si yo entonces concediera demasiado al intérprete. Hoy corro el riesgo de parecer demasiado respetuoso con el texto. Fin de pie de página. Pero al sostener que también la invitación a la libertad interpretativa dependía de la estructura formal de la obra, me planteaba el problema de cómo la obra podía y debía prever su propio lector. En la edición de 1962 me movía todavía en un horizonte presemiótico, inspirándome en la teoría de la información, en la semántica de Richard, además de Piaget, Merleau-Ponty y en la psicología transaccional. En aquel momento observaba que la transmisión de una secuencia de señales de escasa redundancia, de alta dosis de improbabilidad, así definía entonces en términos informacionales el texto artístico, requiere que entre en el análisis la consideración de las actitudes y las estructuras mentales con las que el receptor selecciona el mensaje e introduce en él una probabilidad que en realidad está contenida en él, lo mismo que muchas otras, a título de libertad de elección. Eco, 1962. En la edición de 1967, después de la reescritura para la versión francesa de 1965 y después de mi encuentro con Jacobson, los formalistas rusos, Bach y el estructuralismo francés, escribía: la atención deberá desplazarse del mensaje en cuanto sistema objetivo de informaciones posibles a la relación comunicativa entre mensaje y receptor, relación en la que la decisión interpretativa del receptor pasa a constituir el valor efectivo de la información posible. Si se quiere examinar las posibilidades de significación de una estructura comunicativa, no se puede prescindir del polo receptor. En este sentido, ocuparse del polo psicológico significa reconocer la posibilidad formal, indispensable para explicar la estructura y el efecto del mensaje, de una significatividad del mensaje sólo en cuanto está interpretado por una situación dada, una situación psicológica y a través de ella histórica, social, antropológica en sentido lato. Edición de 1967. Continúa. Eco. Y ponía en nota una iluminadora cita del viejo Jacobson, en Ensayo de Lingüística General. Los intentos de construir un modelo lingüístico sin ninguna relación con el hablante ni con el oyente y atribuir así a un código la existencia desligada del acto de la comunicación amenazan con reducir el lenguaje en una ficción escolástica. En Obra Abierta, así como en los escritos sucesivos,
No se trataba solo de textos verbales, sino también de pintura, cine y toma televisiva directa, vista como estructura narrativa. Pero que el problema de ese receptor fuera también el del lector de los textos verbales, lo ha observado Wolfgang Iser, 1976, que recupera aquellos remotos acercamientos a la dialéctica autor-obra-lector. Aquí no digo yo si es trialéctica. A la dialéctica autor-obra-lector, especificando además en la discusión sobre el signo icónico. Estamos en La estructura ausente de 1968. La idea de que los signos literarios son una organización de significantes que, en vez de servir para designar un objeto, designan instrucciones para la producción de un significado. Bien interesante desde mi punto de vista este último párrafo. Bueno, 1.2. 3 tipos de intenciones. Pasemos ahora a la situación actual. Recordamos, mediados de los años 80. La oposición entre el enfoque generativo, que prevé las reglas de producción de un objeto textual analizable independientemente de los efectos que provoca, y el enfoque interpretativo, Violi, 1982, no es homogénea con respecto a otro tipo de oposición que circula en el ámbito de los estudios hermenéuticos y que de hecho se articula como una tricotomía entre interpretación como búsqueda de la intentio autoris, interpretación como búsqueda de la intentio operis e interpretación como imposición de la intentio lectoris. Esto es lo que comentaba antes, autor, obra y lector. Si en los últimos, la intención del autor, la intención de la obra y la intención del lector. Si en los últimos tiempos el privilegio conferido a la iniciativa del lector como único criterio de definición de un texto adquiere excepcionales características de visibilidad, el debate clásico, en cambio, se articulaba fundamentalmente en torno a la oposición entre estos dos programas. A. Debe buscarse en el texto lo que el autor quería decir. B. Debe buscarse en el texto lo que éste dice, el texto, independientemente de las intenciones de su autor. Solo después de haber aceptado el segundo extremo de la oposición, se podía entonces articular la oposición entre B1. Es necesario buscar en el texto lo que dice con referencia a su misma coherencia contextual y a la situación de los sistemas de significación a los que se remite. B2. Es necesario buscar en el texto lo que el destinatario encuentra con referencia a sus propios sistemas de significación y o con referencia a sus deseos, pulsiones, arbitrios, lo que le llama el idiolecto, y también habla luego del idiolecto estético. Entonces, esta diferenciación que hace de lo que va a estudiar en todo esto relacionado con la intención del autor, de la obra y del lector, me parece importante enfatizarlo. Entonces, el debate clásico y el debate actual. El debate actual en los años 80, claro. El debate clásico se articulaba fundamentalmente en torno a la oposición entre debe buscarse en el texto lo que el autor quería decir o debe buscarse en el texto lo que el texto dice, independientemente de las intenciones de su autor. Si se toma en cuenta debe buscarse en el texto lo que éste dice, se abren dos posibilidades.
es necesario buscar en el texto lo que dice con referencia a su misma coherencia contextual y a la situación de los sistemas de significación a los que se remite, el texto responde por sí. O la otra, es necesario buscar en el texto lo que el destinatario encuentra con referencia a sus propios sistemas de significación y con referencia a sus deseos, pulsiones, arbitrios, que es todo lo relacionado con el idiolecto y además con ese su sentir, ¿no? Este debate sobre el sentido del texto es de capital importancia, pero no se puede superponer en absoluto al debate previo entre enfoque generativo y enfoque interpretativo. No lo excluye, sino que lo complementa. Se puede describir generativamente un texto viéndolo en sus características presuntas objetivas y decidiendo, sin embargo, que el esquema generativo que lo explica no pretende reproducir las intenciones del autor, sino la dinámica abstracta por la que el lenguaje se coordina en textos según leyes propias y crea sentido independientemente de la voluntad de quien enuncia. Ahí separa la intención del autor y la intención de la obra. De la misma forma, se puede adoptar un punto de vista hermenéutico, aun admitiendo que la finalidad de la interpretación es buscar lo que el autor quería realmente decir o lo que el ser dice a través del lenguaje, sin admitir, por lo demás, que la palabra del ser sea definible según las pulsiones del destinatario. Así pues, habría que estudiar la amplia tipología que nace del cruce de la opción entre generación e interpretación y la opción entre intención del autor, de la obra o del lector, y sólo en términos de combinatoria abstracta, esta tipología daría pie a la formulación de por lo menos 6 teorías y métodos críticos potenciales profundamente distintos. Recientemente, 1985, he intentado demostrar que ante las indudables posibilidades que tiene un texto de suscitar infinitas o indefinidas interpretaciones, la Edad Media había ido en búsqueda de la pluralidad de los sentidos, ateniéndose, con todo, a una rígida noción de texto como algo que no puede ser autocontradictorio. En cambio, el mundo renacentista, inspirado por el hermetismo neoplatónico, intentó definir el texto ideal en forma de texto poético como aquel que puede permitir todas las interpretaciones posibles, incluso las más contradictorias. En esta frontera se sostiene hoy la batalla teórica para una nueva definición del papel de la interpretación, pero la oposición Edad Media-Renacimiento genera a su vez un polo de contradicción secundario dentro del modelo renacentista, porque la lectura hermético-simbólica del texto puede proceder según dos modalidades: buscando la infinitud de los sentidos que el autor ha instilado en el texto, buscando la infinitud de los sentidos de los que el autor estaba a oscuras y que probablemente son instilados por el destinatario, pero sin decidir todavía si en consecuencia o a despecho de la intentio operis, de la intención de la obra. También diciendo que un texto puede estimular infinitas interpretaciones y que il n'est pas de vrai sens de un texto, y el sentido de un texto, según Valery, sigue sin decidirse si la infinidad de las interpretaciones depende de la intención del autor, de la intención de la obra o de la intención del lector. Por ejemplo, los cabalistas medievales y renacentistas afirmaban que la cábala no solo tenía infinitas interpretaciones, sino también que podía y debía ser reescrita de infinitas maneras según infinitas combinaciones de las letras que la formaban.
pero la infinitud de las interpretaciones, que desde luego depende de la iniciativa del lector, era por lo demás deseada y planificada por el autor divino. No siempre el privilegio conferido a la intención del lector es garantía de la infinitud de las lecturas. Si se privilegia la intención del lector, se debe prever también un lector que decida leer un texto de forma totalmente unívoca y a la busca, quizá infinita, de esa univocidad. ¿Cómo conciliar la autonomía conferida al lector con la decisión de un lector singular de que la Divina Comedia debe leerse en sentido absolutamente literal y sin buscar sentidos espirituales? ¿Cómo conciliar el privilegio dado al lector con las decisiones del lector fundamentalista de la Biblia? Por lo tanto, puede existir una estética de la infinita interpretabilidad de los textos poéticos que se concilia con una semiótica de la dependencia de la interpretación de la intención del autor, y puede haber una semiótica de la interpretación unívoca de los textos que aún así niega la fidelidad a la intención del autor y se remite más bien a un derecho de la intención de la obra. Se puede, en efecto, leer como infinitamente interpretable un texto que su autor ha concebido como absolutamente unívoco. Sería el caso de una lectura delirante y derivante del catecismo católico, o, para no correr el riesgo de hipótesis de ciencia ficción, de la lectura que Derrida, 1977, hace de un texto de Shirley. Se puede leer como infinitamente interpretable un texto que es sin duda unívoco en cuanto a la intención de la obra, al menos si nos atenemos a las convenciones de género. Un telegrama enviado como tal que diga «Llego mañana martes 21 a las 21:15» puede cargarse de sobreentendidos, amenazadores o prometedores. El ejemplo es claro. Por otra parte, alguien puede leer como unívoco un texto que su autor ha decidido infinitamente interpretable, sería el caso del fundamentalismo si el Dios de Israel fuera como lo pensaban los cabalistas. Se puede leer como unívoco un texto que de hecho esté abierto a varias interpretaciones desde el punto de vista de la intención de la obra, al menos si nos atenemos a las leyes de la lengua. Sería el caso de The Airplane Planes, leído por un observador del tráfico aéreo, o el caso de quien leyera Edipo Rey como una novela policíaca donde lo único que interesa es encontrar al culpable. Bajo este perfil deberíamos volver a considerar algunas de las corrientes que hoy se presentan orientadas a la interpretación. Por ejemplo, la sociología de la literatura privilegia lo que un individuo o una comunidad hace o hacen con los textos. En este sentido, prescinde de la opción entre intención del autor, de la obra o del lector, porque de hecho registra los usos que la sociedad hace con los textos, sean o no correctos. En cambio, la estética de la recepción se apropia del principio hermenéutico de que la obra se enriquece a lo largo de los siglos con las interpretaciones que se dan de ella. Tiene presente la relación entre efecto social de la obra y horizonte de expectativa de los destinatarios históricamente situados, pero no niega que las interpretaciones que se dan del texto deban ser proporcionadas con respecto a una hipótesis sobre la naturaleza de la intención profunda del texto. De igual modo, una semiótica de la interpretación, teorías del lector modelo y de la lectura como acto de colaboración, suele buscar en el texto la figura del lector por constituir y por tanto busca también en la intención de la obra el criterio para evaluar las manifestaciones de la intención del lector. Por el contrario, las diversas prácticas de deconstrucción desplazan vistosamente el acento sobre la iniciativa del destinatario y sobre la irreductible ambigüedad del texto, de suerte que el texto se vuelve un puro estímulo para la deriva interpretativa. Pero sobre el hecho de que la llamada deconstrucción
no es una teoría crítica, sino más bien un archipiélago de diferentes actitudes, véase Ferraris, 1984, Calvert, 1982, Francis, 1989. 1.3. Defensa del sentido literal. Hay que empezar todo discurso sobre la libertad de la interpretación con una defensa del sentido literal. Hace unos años, el presidente norteamericano Reagan, probando los micrófonos antes de una conferencia de prensa, dijo más o menos, se abre comillas, dentro de pocos minutos daré la orden de bombardear Rusia, se cierran comillas. Si los textos dicen algo, ese texto decía exactamente que el enunciador, en un breve espacio de tiempo subsiguiente a la enunciación, habría ordenado el lanzamiento de misiles con ojivas atómicas contra el territorio de la Unión Soviética. Apremiado por los periodistas, Reagan admitió luego haber bromeado. Había dicho esa frase, pero no quería decir lo que significaba. Por lo tanto, cualquier destinatario que hubiera creído que la intención del autor coincide con la intención de la obra se habría equivocado. Reagan fue criticado, no solo porque había dicho lo que no quería decir. Un presidente de los Estados Unidos no puede permitirse juegos de enunciación, sino sobre todo porque, al decir lo que había dicho, se había insinuado que, por más que luego hubiera negado haber tenido la intención de decirlo, de hecho lo había dicho, y había delineado la posibilidad de que habría podido decirlo, habría tenido el valor de decirlo, y, por razones performativas vinculadas a su posición, habría tenido la potestad de hacerlo. Esta historia concierne todavía a una normal interacción conversacional hecha de textos que se corrigen mutuamente. Pero intentemos ahora transformarla en una historia en la que tanto la reacción del público como la corrección de Reagan formen parte de un único texto autónomo, una historia concebida para poner al lector ante opciones interpretativas. Esta historia presentaría muchas posibilidades de interpretación. Por ejemplo, es la historia de un hombre que bromea. Es la historia de un hombre que bromea cuando no debería. Es la historia de un hombre que bromea, pero que en realidad está emitiendo una amenaza. Es la historia de una trágica situación política en la que incluso bromas inocentes pueden tomarse en serio. Es la historia de cómo el mismo enunciado chistoso puede adoptar diferentes significados según quien lo enuncie, entre las infinitas posibles interpretaciones. Esta historia tendría un único sentido, todos los sentidos enumerados o solo algunos, privilegiados con respecto a su interpretación, entre comillas, correcta. En 1984, Derrida me escribió comunicándome que estaba instituyendo con algunos amigos un colegio internacional de filosofía y pidiéndome una carta de apoyo. Apuesto a que Derrida suponía que yo debía suponer que él decía la verdad. Yo debía leer su programa como un mensaje unívoco, tanto por lo que concernía al presente, estado de hecho, como por lo que concernía al futuro, propósito del escritor. La firma requerida al pie de mi carta habría de ser tomada más en serio que la firma de Derrida al final de Signature Evenement Context. Derrida, 1972. Es obvio que la carta de Derrida habría podido adoptar para mí otros significados, estimulándome a hacer sospechosas conjeturas sobre lo que su autor quería darme a entender, entre comillas. Pero cualquier otra inferencia interpretativa, aunque paranoica,
habría estado basada en el reconocimiento del primer nivel de significado del mensaje, el literal. Por otra parte, Derrida mismo, en la gramatología, recuerda que sin todos los instrumentos de la crítica tradicional, la lectura corre el riesgo de desarrollarse en todas las direcciones y de autorizar toda interpretación posible. Naturalmente Derrida, después de haber hablado de este necesario guardrail de la interpretación, añade que protege la lectura pero no la abre. Nadie está más a favor de abrir las lecturas que yo, pero el problema es, aún así, establecer lo que se debe proteger para abrir, no lo que se debe abrir para proteger. Mi opinión es que, para interpretar la historia de Reagan, aunque sea en su versión narrativa, y para estar autorizados a extrapolar todos los sentidos posibles, es necesario ante todo captar el hecho de que el presidente de los Estados Unidos dijo, gramaticalmente hablando, que tenía la intención de bombardear la URSS. Si no se comprende esto, ni siquiera se comprendería que, no entiendo la intención de hacerlo por admisión propia, hubiera bromeado. Admito que este principio puede sonar, si no conservador, por lo menos trivial, pero no tengo la menor intención de renunciar a él. Y sobre esta firme intención se desarrolla hoy gran parte del debate sobre el sentido, sobre la pluralidad de los sentidos, sobre la libertad del intérprete, sobre la naturaleza del texto, en una palabra, sobre la naturaleza de la semiosis. Y todo esto, como dice anteriormente, también extrapolado al arte, a la televisión y a otras cuestiones. 1.4. Lector semántico y lector crítico. Antes de seguir adelante es necesario, sin embargo, aclarar una distinción que debería ser consecuencia implícita de mis escritos anteriores, pero que quizás sea conveniente delinear con mayor precisión. Debemos distinguir entre la interpretación semántica e interpretación crítica, o si se prefiere, entre interpretación semiósica e interpretación semiótica. La interpretación semántica o semiósica es el resultado del proceso por el cual el destinatario, ante la manifestación lineal del texto, la llena de significado. La interpretación crítica o semiótica es, en cambio, aquella por la que se intenta explicar por qué razones estructurales el texto puede producir esas u otras alternativas interpretativas semánticas. Un texto puede ser interpretado tanto semántica como críticamente, pero solo algunos textos, y en general aquellos con función estética, prevén ambos tipos de interpretación. Si yo contesto "el gato está sobre la alfombra", a quien me pregunta "¿dónde está el gato?", preveo solo una interpretación semántica. Si quien lo dice es Shirley, que quiere llamar la atención sobre la naturaleza ambigua de ese enunciado, prevé también una interpretación crítica. Por lo tanto, decir que todo texto prevé un lector modelo significa decir que en teoría y en ciertos casos explícitamente prevé dos: el lector modelo ingenuo, semántico, y el lector modelo crítico. Cuando Agatha Christie en The Murder of the Roger Ackroyd, en el asesinato de Roger Ackroyd, cuenta la historia a través de la voz de un narrador que, en el desenlace, confiesa ser el asesino. Primero intenta inducir al lector ingenuo a sospechar de otros, pero cuando el narrador, al final, invita a releer su texto para descubrir que, en el fondo, no había escondido su delito, sino que el lector ingenuo no había prestado atención a sus palabras, entonces la autora invita al lector crítico a admirar la habilidad con la que el texto ha inducido a error al lector ingenuo. Un procedimiento no disímil lo encontramos en el cuento de Alice
analizado en Lector Infábula. Ahora quisiera reflexionar sobre algunas observaciones de Richard Rorty, 1982, cuando dice que en nuestro siglo hay personas que escriben como si no existieran más que textos y distingue entre dos tipos de textualismo. El primero es el de aquellos que no se ocupan de la intención del autor y tratan el texto trabajándolo como si contuviera un principio privilegiado de coherencia interna, causa suficiente de los efectos que provoca en su presunto lector ideal. La segunda tendencia estaría ejemplificada por aquellos críticos que consideran cada reading como un misreading y que, dice Rorty, no se dirigen ni al autor ni al texto para preguntar cuáles son sus intenciones, sino que normalmente modelan el texto para adaptarlo a sus propósitos, entrecomillado. Rorty sugiere que su modelo, se abre comillas, no es el coleccionista de extraños objetos que los desmonta para ver cómo funcionan e ignora sistemáticamente su finalidad extrínseca, sino el psicoanalista que interpreta libremente un sueño o un chiste como síntoma de manía homicida, 1982. Rorty piensa que ambas posiciones representan una forma de pragmatismo, entendiendo por pragmatismo el rechazo de creer en la verdad como correspondencia de la realidad y entendiendo por realidad, creo, tanto el referente de un texto como la intención de su autor empírico. Y sugiere Rorty que el primer tipo de teórico es un pragmatista débil, porque piensa que existe un secreto que, una vez aprehendido, permite entender el texto correctamente. Así pues, para él la crítica es más descubrimiento que creación. Por el contrario, el pragmatista fuerte no diferencia descubrimiento de producción. Esta distinción me parece demasiado lineal. Ante todo, no es seguro que un pragmatista débil, cuando busca el secreto de un texto, quiera interpretar el texto, entre comillas, correctamente. Se trata de entender si se habla de interpretación semántica o crítica. Aquellos lectores que, según la metáfora propuesta por Husserl, buscan en el texto la imagen en la alfombra, habla del gato, un único secreto aún desconocido, están buscando sin duda una interpretación semántica escondida. Pero el crítico que busca un código secreto probablemente intenta definir la estrategia que produce modos infinitos de aprehender el texto de forma semánticamente correcta. Analizar críticamente el Ulises significa mostrar cómo se las ingenió Joyce para crear muchas figuras alternativas en su alfombra sin decidir cuál era la mejor. Naturalmente, también una lectura crítica es siempre conjetural o abductiva, por lo que también la definición de un idiolecto abierto de la obra joyceana, es decir, la determinación de la matriz estratégica que lo que hace susceptible de muchas interpretaciones semánticas, podrá ser nunca única y definitiva. Pero debemos distinguir entre utopía de la interpretación semántica única y teoría de la interpretación crítica, que se propone conjeturalmente como la mejor, pero no necesariamente la única, como explicación de por qué un texto consiente o estimula interpretaciones semánticas múltiples. Y aquí hay un pie de página. Véase a este propósito mi discusión sobre el idiolecto estético en respuesta a Luciano Nani en este mismo libro, sección 3.2, que quizá algún día leeremos. Así pues, no creo que el primer tipo de textualista especificado por Rorty sea necesariamente un pragmatista, entre comillas, débil. Su concepción de
lo que es el caso, es bastante flexible. Nótese que para Rorty el pragmatista débil es aquel que tiene una idea fuerte del conocimiento, mientras que el pragmatista fuerte es, en el fondo, un partidario del pensamiento débil. Por otra parte, no creo que el pragmatista fuerte de Rorty sea un verdadero pragmatista, porque este misreader usa un texto para encontrar en él algo que está fuera del texto, algo más real que el texto mismo, es decir, los mecanismos de la cadena significante. En cualquier caso, por muy pragmatista que sea, el pragmatista fuerte no es un textualista, porque en el curso de su lectura parece interesarle todo menos la naturaleza del texto que está leyendo. Interesante. 1.5. Interpretación y uso de los textos. Uno de los campeones más notorios del textualismo fuerte, Gillis Miller, 1980, ha dicho que, se abre comillas, las lecturas de la crítica deconstruccionista no representan la soberbia imposición al texto de una teoría subjetiva, sino que están determinadas por el texto mismo. Se cierra comillas. En Lector in Fábula propuse una distinción entre interpretación y uso de los textos y definí como correcta interpretación la lectura que Derrida dio de la carta robada de Poe. Derrida puntualiza, para conducir su lectura psicoanalítica en polémica con la lectura lacaniana, que piensa analizar el subconsciente del texto y no el subconsciente del autor. Ahora bien, la carta se encuentra en un tarjetero que cuelga de una minúscula perilla de bronce colocada en medio de la repisa de la chimenea. No es importante saber qué conclusiones saca Derrida de la posición de la carta. El hecho es que la perilla de bronce y el centro de la chimenea existen como elementos de la decoración del mundo posible dibujado por la historia de Poe, y que, para leer la historia, Derrida ha tenido que respetar no solo el léxico inglés, sino también el mundo posible descrito por la historia. Importante. No son realidades, son posibilidades. En este sentido, he insistido sobre la distinción entre interpretación y uso de un texto, y he dicho que la de Derrida era interpretación, mientras que lo de María Bonaparte, que usaba el texto para sacar inferencias sobre la vida privada de Poe, introduciendo en el discurso pruebas que obtenía de informaciones biográficas extratextuales, era simple uso. Ahora esta distinción nos resulta cómoda para discutir sobre la diferencia entre búsqueda de la intención de la obra, Derrida, y superposición de la intención del lector, Bonaparte. La interpretación de Derrida está sostenida por el texto, independientemente de las intenciones de Poe, autor empírico, porque el texto afirma y no excluye que el punto focal de la historia es el centro de la chimenea. Se puede ignorar este centro de la chimenea durante la primera lectura, pero no se puede fingir haberlo ignorado al final de la historia, excepto si se cuenta otra historia. En el de Doctrina Cristiana decía Agustín que si una interpretación parece plausible en un determinado punto de un texto, solo puede ser aceptada si es confirmada, o al menos si no es puesta en tela de juicio por otro punto del texto. Esto es lo que entiendo por intentio operis, con la intención de la obra. Una vez Borges sugirió que se podría y debería leer el De Imitatio Christi como si hubiera sido escrito por Céline, espléndida sugerencia para un juego que incline al uso fantasioso y fantástico de los textos. Pero la hipótesis no puede ser sostenida por la intención de la obra. Yo he intentado seguir la sugerencia borgesiana y he encontrado en Thomas de Kempis páginas que podrían haber sido escritas por el autor de Viaje en un bote de la noche.
La gracia ama lo sencillo y de bajo nivel, no le disgusta ni lo duro ni lo espinoso y ama las vestiduras sórdidas. Se cierra comilla. Basta con leer gracia como desgracia, una gracia diferida, pero lo que no funciona en esta lectura es que no se pueden leer con la misma óptica otros pasos del de imitazione. Aunque refiriéndonos forzosamente cada frase a la enciclopedia de la Europa de entre las dos guerras, el juego no podría durar mucho. Si por el contrario nos refiriéramos a la enciclopedia medieval y medievalmente interpretáramos las categorías de la obra, todo funcionaría y tendría sentido, de forma textualmente coherente. Aun cuando no me ocupe de la intención del autor e ignore quién es Tomás de Kempis, hay siempre una intención de la obra que se manifiesta a los lectores dotados de sentido común. (1.6) Interpretación y conjetura. La iniciativa del lector consiste en formular una conjetura sobre la intención de la obra. Esta conjetura debe ser aprobada por el conjunto del texto como un todo orgánico. Esto no significa que sobre un texto se pueda formular una y solo una conjetura interpretativa. En principio se pueden formular infinitas, pero al final las conjeturas deberán ser probadas sobre la coherencia del texto y la coherencia textual no podrá sino desaprobar algunas conjeturas aventuradas. Un texto es un artificio cuya finalidad es la construcción de su propio lector modelo. El lector empírico es aquel que formula una conjetura sobre el tipo de lector modelo postulado por el texto, lo que significa que el lector empírico es aquel que intenta conjeturas no sobre las intenciones del autor empírico, sino sobre las del autor modelo. El autor modelo es aquel que, como estrategia textual, tiende a producir un determinado lector modelo. Y he aquí entonces que la investigación sobre la intención del autor y sobre la de la obra coinciden al menos en el sentido que autor, modelo y obra, como coherencia del texto, son el punto virtual al que apunta la conjetura. Más que parámetro para convalidar la interpretación, el texto es un objeto que la interpretación construye en el intento circular de convalidarse a través de lo que la constituye. Círculo hermenéutico por excelencia, sin duda. Existe el lector modelo del horario de trenes y existe el lector modelo del Finnegan-Wake, pero que Finnegan-Wake prevea un lector modelo capaz de encontrar infinitas lecturas posibles no significa que la obra no tenga un código secreto. Su código secreto está en esa voluntad oculta suya, evidente cuando se la traduce en términos de estrategias textuales, de producir ese lector libre de aventurar todas las interpretaciones que quiera, pero obligado a rendirse cuando el texto no aprueba sus atrevimientos más libidinosos. 1.7. La falsación de las tergiversaciones. En este punto quisiera establecer una especie de principio popperiano, no para legitimar las buenas interpretaciones, sino para deslegitimar las malas. J. Gillis Miller, 1970, dice: no es verdad que todas las lecturas sean igualmente válidas. Ciertas lecturas están sin duda equivocadas. A menudo revelar un aspecto de la obra de un autor significa ignorar o dejar en la penumbra otros aspectos. Algunas interpretaciones profundizan más en la estructura del texto que otras. Se cierra cita. Por lo tanto, un texto debe tomarse como parámetro de las propias interpretaciones, aunque cada nueva interpretación enriquezca nuestra comprensión de ese texto, o sea,
aunque cada texto sea siempre la suma de la propia manifestación lineal y de las interpretaciones que de él se han dado. Pero para tomar un texto como parámetro de las propias interpretaciones, debemos admitir, al menos por un instante, que existe un lenguaje crítico que actúa como metalenguaje y que permite la comparación entre el texto, con toda su historia, y la nueva interpretación. Entiendo que esta posición puede parecer ofensivamente neopositivista. De hecho, la idea derridiana de deconstrucción y deriva se opone a la noción misma de metalenguaje interpretativo. Pero yo no estoy diciendo que haya un metalenguaje diferente del lenguaje corriente. Estoy diciendo que la noción de interpretación requiere que una parte del lenguaje pueda ser usada como interpretante de otra parte del mismo lenguaje. Este es en el fondo el principio peirciano de interpretancia y de semiosis ilimitada. Un metalenguaje crítico no es un lenguaje diferente del propio lenguaje objeto. Es una porción del mismo lenguaje objeto y en este sentido es una función que cualquier lenguaje desempeña cuando habla de sí mismo. La única prueba de la validez de la posición que sostengo la da la contradicción interna de la posición alternativa. Supongamos que haya una teoría que afirme que toda interpretación de un texto es una tergiversación. Supongamos que haya dos textos, alfa y beta, y que se proponga alfa a un lector para que le dé una interpretación errónea y la exprese en un texto sigma. Suministramos alfa, beta y sigma a un sujeto X normalmente alfabetizado. Instruimos a X diciéndole que toda interpretación es una tergiversación. Preguntémosle ahora si sigma es una tergiversación de alfa o de beta. Aquí convendría tener un papel y lápiz. Supongamos en cambio que diga que sigma es una tergiversación de beta. ¿Diremos que no tiene razón? En ambos casos, quien aprobara o desaprobara la respuesta de X mostraría creer no sólo que un texto controla y selecciona las propias interpretaciones, sino también las propias tergiversaciones. Quien aprobara o desaprobara las respuestas se comportaría, pues, como alguien que no considerara en absoluto que toda interpretación es una tergiversación, porque usaría el texto original como parámetro para definir sus buenas y correctas tergiversaciones. Cualquier atisbo de aprobación o desaprobación respecto de la respuesta de X presupondría por nuestra parte ya sea una interpretación previa de alfa, considerada la única correcta, ya sea la confianza en un metalenguaje crítico que usaríamos para decir por qué sigma es una tergiversación de alfa y no de beta. Se vería en un compromiso quien sostuviera que de un texto se dan solo tergiversaciones, excepto en el caso de la única interpretación, buena, del garante de las tergiversaciones de otros. Pero de esta contradicción no se escapa. Así, el partidario de una teoría de la tergiversación se arriesga, paradójicamente, a presentarse como aquel que, más que nadie, cree que un texto estimula una interpretación mejor que las demás. En efecto, escaparíamos de la contradicción solo a través de una versión mitigada de la teoría de la tergiversación, es decir, admitiendo que el término tergiversación debe ser tomado en sentido metafórico. Si no, habría una manera de salir radicalmente de la contradicción. Deberíamos admitir que cualquier respuesta de X es buena. Sigma podría ser tanto una tergiversación de alfa como una tergiversación de beta, a placer. En este caso, sería también la tergiversación de cualquier otro texto posible. Entonces sigma sería indudablemente un texto y muy autónomo, pero
¿por qué definirlo tergiversación de otro texto? Si es la tergiversación de cualquier texto, no lo es de ninguno. Sigma existiría por sí mismo y no exigiría ningún otro texto como propio parámetro. Solución elegante que comportaría un inconveniente, que haría cualquier teoría de la interpretación textual. Existen textos, pero de ellos ningún otro texto puede hablar, lo que equivale a decir que alguien habla, pero nadie puede atreverse a decir qué dice. Esta posición sería muy coherente, pero coincidiría con la liquidación de los conceptos de interpretación e interpretabilidad. A lo sumo, se podría decir que alguien usa, de alguna manera, otros textos para producir un nuevo texto, pero una vez que el nuevo texto hubiera aparecido, de los otros textos ya no se podría hablar, excepto como de estímulos imprecisos que hasta cierto punto habrían influido en la producción del nuevo texto, tanto como otros acontecimientos fisiológicos y psicológicos que sin duda están en la raíz de la producción de un texto, pero sobre los que la crítica normalmente no interviene por defecto de pruebas, salvo, precisamente, los casos en los que degenera en cotilleos biográficos o en conjeturas clínico-psiquiátricas. (1.8) Conclusiones. Defender un principio de interpretación y su dependencia de la intención operis de la obra no significa desde luego excluir la colaboración del destinatario. El hecho mismo de que por parte del intérprete se haya puesto la construcción del objeto textual bajo el signo de la conjetura muestra cómo intención de la obra e intención del lector están estrechamente vinculadas. Defender la interpretación contra el uso del texto no significa que los textos no puedan ser usados, pero su libre uso no tiene nada que ver con su interpretación, por más que tanto interpretación como uso presupongan siempre una referencia al texto fuente, al menos como pretexto. Uso e interpretación son sin duda dos modelos abstractos. Cada lectura resulta siempre de una combinación de estas dos actitudes. A veces sucede que un juego iniciado como uso acaba por producir lúcida y creativa interpretación, o viceversa. A veces, tergiversar un texto significa desincrustarlo de muchas interpretaciones canónicas previas, revelar nuevos aspectos, y en este proceso el texto resulta mejor y más productivamente interpretado según la propia intención de la obra, atenuada y oscurecida por tantas precedentes intenciones lectoras, camufladas de descubrimientos de la intención del autor. Hay por fin una lectura pretextual que adopta los modos del uso libre de prejuicios para mostrar cuánto puede producir el lenguaje semiosis ilimitada o deriva. En ese caso, la lectura pretextual tiene funciones filosóficas y tales me parecen los ejemplos de deconstrucción suministrados por Derrida. Pero deconstrucción no significa moverse de un concepto a otro, sino poner del revés y desplazar un orden conceptual o el no orden conceptual en que el texto está articulado. Derrida, 1972. Derrida es más lúcido que el derridismo. Creo que existe una diferencia entre este juego filosófico, cuya apuesta no es un texto individual, sino en el horizonte especulativo que revela o traiciona, y la decisión de aplicar ese método a la crítica literaria, o de hacer de ese método el criterio de todo acto de interpretación.
Con esto se concluye la lectura del capítulo 1, intención del lector, apunte sobre la semiótica de la recepción, incluido en los límites de la interpretación, de Humberto Eco, editorial Lumen, 1992, traducido por Elena con H. Lozano. Es un texto de una lectura amplia, puesto que el ejemplar, el libro, pues, consta de cerca de 380 páginas y que seguramente en otra ocasión tendremos oportunidad de avanzar en algunos de los apartados que continúan. ¿Y qué sigue? Bueno, siguen 23 poetas latinoamericanos 1950-1965, una publicación de Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, pasta dura, selección y prólogo de Eduardo Milán, que se editó en el año 2007. Eso es lo que continuaría. El prólogo de Eduardo Milán a esta antología de 23 poetas latinoamericanos que nacieron entre 1950 y 1965, titulado Pulir Huesos, de la editorial Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores. De aquí se leerá el prólogo, bien interesante, por lo que supone de cualquier antologación, y leeremos también algunos de los autores aquí incluidos. Muchas gracias. Nos leemos, nos escuchamos, nos vemos en la próxima.